veníamos con la compañera entonces Viviana hablando de ensayos clínicos en prótesis y el día de hoy queremos responder la pregunta de, bueno, a la luz de la evidencia de hoy, ¿qué es mejor? La prótesis cimentada o no cimentada para un grupo, digamos que específico de pacientes y la idea es evaluar pues, un artículo a la luz de la evidencia. Entonces, como sabemos, las fracturas del cuello femoral son una lesión frecuente en nuestra práctica, se asocia a una alta morbilidad y mortalidad, hay diferentes trazos de fracturas y pacientes específicos, digamos que con respecto al manejo y a la elección de los implantes hay temas debatidos, sobre todo con respecto a la edad funcional y el grado de desplazamiento de las fracturas. Sin embargo, tenemos un grupo pues ya como muy definido de pacientes, que son aquellos pacientes mayores de 70 años, poco funcionales, en los cuales, y con fracturas pues altamente desplazadas, en las que digamos que no tenemos ninguna dificultad al momento de definir el tratamiento con un reemplazo articular. Con respecto al manejo, como les venía diciendo, entonces las artroplasias o el reemplazo articular es el manejo de elección para este tipo de pacientes. Son un tratamiento muy eficaz, alivian el dolor, le permiten al paciente una movilidad temprana y un retorno pues, a su funcionalidad, pues lo más parecido a su funcionalidad previa. Hay pues diferentes tipos de implantes en el mercado, anteriormente se utilizaban prótesis unipolares, ahorita pues con el advenimiento de las prótesis bipolares, digamos que son las que tienen mayor relevancia, las prótesis pues es de reemplazo articular total. Sin embargo, hoy nos tiene pues, digamos que acá el hecho de determinar qué hay a la luz de la evidencia con respecto a las prótesis cementadas y no cementadas en este grupo de pacientes. Con respecto a estos dos grupos pues, de implantes, las cementadas son en algunos textos las de elección en pacientes con mala calidad ósea, tienen buenos resultados a largo plazo, pues si tienen riesgos de complicaciones cardiovasculares asociados con la cementación, con las prótesis no cementadas o APRES-FIT, pues ofrecen un menor tiempo quirúrgico, menor pérdida de sangre, no se ha visto diferencias significativas en términos de complicaciones o reintervenciones, sin embargo, en algunos textos ofrece mayor riesgo de fracturas periprotésicas posteriores y mayor dolor. Eso es lo que tenemos pues entonces a la luz de la evidencia. Y en algunos textos, en la mayoría de las guías de tratamiento de las fracturas del cuello femoral, pues no hay una evidencia alta en la que se pueda definir a qué paciente se le debe ofrecer o no una prótesis cementada. Entonces, en la pregunta que te queremos responder hoy, bueno, en esos pacientes con fracturas intracapsulares de cadera, entonces, y hablando pues de como opción de tratamiento una prótesis bipolar, ¿cuál tiene mejor resultado? ¿Una prótesis cementada o no cementada? Y además de eso, yo quería traer también este dato, digamos que es lo que en los últimos textos acerca de prótesis, donde se ve la elección de perfecto, donde se ve la elección del cementado, entonces pues definir según la clasificación de DOR, que define pues según las corticales del fémur, pues cuáles pacientes tienen mayor necesidad de tener una prótesis cementada o no cementada. Esto lo traje porque en muchos textos no se tiene en cuenta y es digamos que una de las herramientas más importantes según los textos pues para definir qué paciente puede ser llevado a una prótesis cementada o no. Bueno, entonces para empezar entonces con el estudio, este estudio entonces fue publicado en el abril del 2014, la Clinical Orthopedics and Related Research, en este año pues fue un ensayo clínico aleatorizado a 5 años, fue una continuación de un estudio previo que ya se había publicado 2 años antes, en el que se quiso comparar la prótesis bipolar cementada versus la no cementada en pacientes con fracturas del cuello femoral. Este cuadro lo traigo nada más para evidenciar pues, los resultados que se obtuvieron con un año de seguimiento en estos pacientes. Si en algún momento me quedo sin audio, por favor me avisan porque a veces falla pues, el micrófono. Este cuadro fue el cuadro, digamos que los resultados de este estudio al año, en el que solamente se evidenció diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la duración de cirugía, ofreciendo mayor duración obviamente en la prótesis cementada y en pérdida de sangre mayor también en la prótesis cementada. El objetivo de este estudio inicialmente al año fue determinar la funcionalidad de esos pacientes con unas escalas que ahorita les voy a mostrar y definir pues qué pacientes tenían una mayor funcionalidad posterior. Sin embargo, no se encontró una diferencia estadística significativa en términos de funcionalidad, sino solamente en términos de duración de la cirugía y de pérdida sanguínea. Bueno, entonces ahora hablando pues como acerca de los pacientes y el método que se utilizó,
En total fueron 223 pacientes para un total de 230 fracturas. Estos datos se recogieron en 2 hospitales de Noruega entre septiembre de 2004 y agosto de 2006. Se utilizaron pues a grandes rasgos como criterio de inclusión pacientes mayores de 70 años con fracturas desplazadas del cuello femoral, y como criterio de exclusión fueron pacientes menores, pacientes con fracturas no desplazadas, pacientes que no pudieran caminar antes de la cirugía o fracturas patológicas previas o una fractura secundaria a fracturas patológicas, infección o una osteoartrosis ya definida por radiografía. Y ya pues otros criterios de exclusión como que no se pudiera operar el paciente por otro tipo de causa, etcétera. Entonces estos fueron pues los criterios de inclusión. Para su aleatorización se utilizó un generador de números pues, aleatorios. Esto fue pues los ofreció una computadora con bloques permutados de A5. La asignación fue realizada por el cirujano de guardia, utilizaba sobres opacos y sellados y numerados para definir pues qué cirujano le iba a operar, y todos los pacientes pues pudieron dar consentimiento de ese procedimiento y de estar en el ensayo. Digamos que los pacientes que no pudieron dar su consentimiento por su capacidad cognitiva o etcétera, lo hizo su familia, y el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética Médica Regional. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó pues utilizando el criterio de equivalencia. Esto es muy importante y no lo había mencionado. Eso es un estudio, un ensayo clínico de equivalencia, como nos explicó el profe Damián en anteriores reuniones. Pues hay diferentes tipos de ensayos clínicos, uno de no superioridad, de superioridad o de equivalencia. Eso es un ensayo de equivalencia en el que se definió pues ciertos parámetros para definirlos, que vamos a tocarlos más adelante. Esta es la tabla pues digamos que poblacional. Digamos que los grupos son muy homogéneos, sin embargo en esta tabla no se nos da, digamos que es la P para definir si hay o no una diferencia estadísticamente significativa, que es una de las falencias pues iniciales, pero a mi modo de ver pues digamos que el grupo es homogéneo sin sacar pues un cálculo exacto. Entonces fueron en total 112 pacientes para prótesis cementadas y 108 pacientes para prótesis no cementadas. La edad media fue de 83 años en promedio. La mayoría de esos pacientes fueron mujeres, una digamos que 1 o 2 para 47, y así pues en términos digamos que generales los grupos fueron muy homogéneos. Con respecto a los detalles quirúrgicos, como les mencioné, entonces se utilizó una prótesis bipolar. Una técnica cementada de tercera generación siempre fue la misma, el abordaje fue posterolateral, se utilizó siempre el mismo régimen de antibiótico y el mismo protocolo de rehabilitación. Con respecto a las características específicas de las prótesis, ellos dan pues ahí como las características básicas. Se utilizaron prótesis, digamos que pues con alineaciones de cobalto, de cromo. La prótesis cementada fue de marca Smith & Nephew y la prótesis no cementada de Johnson & Johnson. Sin embargo, pues ellos dan unas pautas específicas con respecto a la prótesis, pero en general es lo que les mencioné. Bueno, posteriormente, una vez ellos hicieron pues como el cálculo de los resultados que les mostré al año, que fue el primer estudio que ellos sacaron, ellos quisieron entonces posteriormente verificar a los 5 años en términos de funcionalidad, como el primer objetivo de ese estudio, determinar cuál era la funcionalidad de sus pacientes con la escala de Barth, que ahorita la vamos a ver, y posteriormente otros ítems que ahorita les voy a mencionar, valorarlos entonces a los 5 años, este mismo grupo de pacientes que estaban en el estudio previo. En el grupo de cementado, en este seguimiento, 61 pacientes murieron, 2 se retiraron y hubo 3 pérdidas en el seguimiento. En el grupo no cementado hubo 62 pacientes pues, muertos, 3 se retiraron y 2 pérdidas en el seguimiento. Digamos que la pérdida en ambos grupos también fue, digamos que algo similar, no hay una diferencia estadísticamente significativa pues que hayan mostrado ahí, no hay una P, digamos que válida, pero a grandes rasgos pues pareciera que fue como similar. Y el seguimiento entonces se hizo con una visita del mismo paciente al médico, o iba una enfermera o un ortopedista hasta la casa para valorar pues su condición. Y básicamente, como les mencioné entonces anteriormente, lo que se quería evaluar con ese estudio primero era la funcionalidad de la cadera, con unos índices que ahorita les voy a mostrar, y pues unos, digamos que de manera indirecta, otros ítems como la mortalidad, el porcentaje de fracturas periprotésicas, que eran los datos como más relevantes, que ahorita pues vamos a ver los resultados. Pero lo más importante que se quería mostrar acá era la funcionalidad.
Entonces estas fueron las escalas que se evaluaron. Esta es la Harris modificada. Ellos creo que utilizaron la Harris, digamos que inicial, pero la traigo pues como para que la conozcamos y sepamos que se evaluó. La escala de Harris modificada pues evalúa la funcionalidad o el dolor de la cadera, evalúa pues varios ítems: dolor, la función en caminar, la función al apoyo, etcétera. Y la de Batter, pues que esa sí ya la conocemos, estamos más familiarizados con él en términos pues de calidad de vida. Y se utilizó adicional a esta una otra que es la escala EQ5D, para valorar también, digamos que en términos de funcionalidad y calidad de vida, que era el principal objetivo de este estudio. La gestión de los datos se hizo de la siguiente manera: se recogió entonces a los 5 años, entre la primavera del 2009 y el verano del 2011. Bueno, en promedio de los 5 años fue de 56 a 65 meses. Esos datos fueron recogidos por una enfermera o un ortopedista, y es algo muy importante que aquí quiero tocar, y es que estas personas no fueron cegadas con respecto al grupo de intervención para recoger estos datos. El seguimiento entonces solamente fue hasta el año, y a partir del año, no, pues estos nuevos datos no fueron cegados. Bueno, entonces ya con respecto a los resultados, digamos que en términos de funcionalidad, que era lo más importante, se encontró una P estadísticamente significativa para definir que en el grupo de los pacientes con prótesis no cementada tenían una calificación más alta pues en términos de funcionalidad. Esto pues arrojó datos con una puntuación aproximada de 86.2 para pacientes de prótesis no cementada versus 76.3 para pacientes con prótesis cementada, con un intervalo de confianza de 1.9 a 17.9, pues que es algo amplio, y con una P pues que fue estadísticamente significativa. Para las demás medidas, como el EQ5D que les mencionaba y el Bartel, no hubo pues una diferencia estadísticamente significativa. Y digamos que en este dato es importante, ahorita lo vamos a mencionar en la discusión, y es que pues como sabemos hubo una pérdida muy grande de pacientes pues que murieron o que se retiraron. Entonces hay que tener esto en consideración a la hora como de ver este dato. Y aquí pues podemos ver cómo eso es un estudio, como le mencioné, un estudio de equivalencia, en la que digamos que en las gráficas se define por los cálculos de regresión logística que ellos hacen, y digamos que los intervalos de confianza pues definidos para definir si digamos que hay o no, o si hay equivalencia. Y como vemos pues a los 5 años hay una equivalencia importante, que eso nos quiere decir pues que en términos de funcionalidad, como les digo, estos datos, digamos que valorados en el contexto de tanta pérdida de pacientes, pues nos pueden hacer dudar un poco sobre su veracidad. Y con respecto pues a los demás resultados, se encontró un alto índice de fracturas periprotésicas en los pacientes de prótesis no cementadas. En total fueron 8 pacientes con fracturas periprotésicas, con un 7.4% en total, y solamente un paciente en la prótesis cementada con un 0.9%, con un HR 9.3, que como mencionó el profe Damián, pues esto digamos que pues como la lectura de esto sería pues que hay un 9.3 veces, digamos, mayor probabilidad, pero esto pues diferente al RR sería pues como tomando en cuenta el tiempo del estudio. Esto se dio pues estadísticamente significativo. Y con respecto a la mortalidad, se encontró pues digamos un HR de 1.2, una diferencia que no fue estadísticamente significativa en términos de mortalidad, pero sí estadísticamente significativa en términos de fracturas periprotésicas. No sé, profe Damián, ¿qué quiero agregar como con este valor? No, continúa y al final decimos como todas las observaciones del estudio. Listo, profe. Bueno, y aquí pues las curvas de Kaplan-Meier que ya también nos habían mostrado anteriormente, donde se explica pues lo que ya hemos mencionado anteriormente, con respecto a las fracturas periprotésicas, pues una mayor proporción en pacientes con prótesis no cementadas respecto a la prótesis cementada, y una mortalidad que fue digamos que similar en los dos grupos. Bueno, con respecto a la discusión, como les mencionaba anteriormente, ya se evaluaron, digamos que el primer objetivo fue definir la funcionalidad de esos pacientes en prótesis cementada versus no cementada, y se encontró pues que según la escala de Harris, los pacientes que iban a prótesis no cementada pues tenían una mejor funcionalidad con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, ellos definen en el estudio, en la parte de la discusión, que el tamaño de la muestra bajó significativamente al
a los 5 años, entonces pues que la diferencia de 1 o 2 pacientes tendrían pues mucha diferencia, valga la redundancia, en términos del resultado. Entonces que eso se debe analizar pues con cautela. Con respecto a la calidad de vida, pues con las otras escalas no se encontró ninguna diferencia. Este fue un estudio, pues como les dije, de equivalencia, y pues que eso también, digamos que para lo que ellos quisieron ya ver 5 años después, digamos, con respecto a la parte metodológica, puede haber unas falencias, pues se encontraron pues otros datos que a la luz del cálculo metodológico en términos de equivalencia puede ser como o entorpecer el resultado. Y como les mencioné también, hay una alta pérdida de pacientes en el estudio, entonces eso también, digamos que para valorar la funcionalidad y lo que se quería ver como primer objetivo, pues no tiene que tenerse en consideración. Otros estudios pues, que ellos mencionaban ahí refieren que hay muy pocos estudios que tengan, digamos, que un seguimiento a 5 años de prótesis bipolar cementada versus no cementada en términos de funcionalidad y fracturas periprotésicas y mortalidad. Sin embargo, pues están en curso algunos. Ellos refieren también que cementada, pues en términos de mortalidad y en términos de funcionalidad con respecto a prótesis cementadas y prótesis con recubrimiento de hidroxiapatita, digamos que se ha visto como una equivalencia en términos pues como de esos resultados, y en pacientes con prótesis no cementadas pues hay digamos que en algunos textos mayores riesgos de reintervención. Sin embargo pues apenas este es uno de los primeros estudios en los que se hizo un seguimiento pues mayor a 1 año, este fue de 5 años, importante pues digamos que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en estos estudios en los que se involucra pues las prótesis es el tipo de la técnica de cementado, y otra cosa muy importante obviamente es la calidad de la prótesis y digamos que el implante como tal, porque sabemos que hay muchos implantes en el mercado que pueden digamos que ofrecer alguna variación con respecto a los resultados, y eso digamos es una cosa que es invariable en todo el mundo con todas las empresas pues que las producen. Otras consideraciones al final pues a tener en cuenta fue el riesgo pues con el uso de cemento. Sabemos que el uso del cemento pues no es algo inocuo, que tiene algunos efectos cardiovasculares, incluso puede ocasionar pues la muerte del paciente. No es algo pues que te tiene que tener en cuenta. El riesgo de la fractura periprotésica versus el tipo de vástago o el tipo de prótesis en general también debe tenerse en consideración, y el no cementado versus la calidad de vida, como mencionaba anteriormente, pues a la luz de la evidencia, de la luz de ese estudio, no, digamos que en términos generales no se podría dar por sentado. Entonces ellos al final les refieren que recomiendan el uso de vástago cementado para el tratamiento de fracturas desplazadas de cuello femoral en pacientes de 70 años o más. Esa es pues como la conclusión del estudio. Ya entonces empezar con el análisis, entonces vamos a definir pues el riesgo primero de sesgo. Entonces para definir esas preguntas, la primera es el riesgo de intervención, o los grupos de intervención y de control comenzaron con el mismo pronóstico. Digamos que en general o a grandes rasgos sí, aunque a mí digamos que me ayudaría mucho saber cuál era la condición clínica del paciente, porque no se debe, pues debe tener en consideración que no todos los pacientes de 70 años tienen bueno, en términos funcionales, digamos que sí fueron iguales por la escala de Bartter digamos que se evaluó inicialmente, pero en términos, por ejemplo, de comorbilidades, no tenemos pues como esos datos, solamente se evaluó la funcionalidad, y eso es algo que se tiene que tener en cuenta con respecto a la mortalidad, etcétera. Entonces, digamos que al inicio, con respecto a la funcionalidad, sí, digamos que fueron iguales, pero bueno, la aleatorización se hizo, como les mencioné anteriormente, se hizo una aleatorización, digamos que se hizo por una computadora, con bloques permutados y así, entonces digamos que sí tuvo un tipo de aleatorización pues válida. La asignación al azar se hizo inicialmente, ¿cierto? Con bloques sellados, como ya les había mencionado anteriormente. Sin embargo, pues esto, digamos que la duración fue solamente en el primer año del estudio previo que se hizo. Y fueron los pacientes de los grupos de estudios similares con respecto a los factores pronósticos conocidos. Pues como les mencioné, a mi modo de ver, esto es parcialmente cierto, porque si bien se evaluó la funcionalidad en términos de comorbilidades, no sabemos cómo estaban los pacientes. Hay escalas que evalúan, digamos que comorbilidades que se pudieron haber evaluado. Sin embargo, aquí solamente se evaluó la funcionalidad previa con la escala de Bartel, y la de Harris pues en términos de funcionalidad de la cadera. Entonces no sabemos inicialmente pues cómo estaban esos pacientes, pero en términos generales la población
fue la misma. Otra cosa que no me gustó con respecto a la tabla 1 pues, de las características demográficas es que no teníamos pues una P estadísticamente significativa para definir que los grupos eran homogéneos, sino que solamente se dieron pues como los datos específicos. Bueno, respondiendo pues todavía al riesgo de sesgo, se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el estudio, hasta qué punto se cegó el estudio. Entonces, como les mencioné anteriormente, digamos que el estudio se cegó hasta el primer año con el estudio previo, y cuando se recogieron nuevamente pues, los datos a los 5 años, las personas que los recogieron, que fue una enfermera y un ortopedista, no fueron cegados con respecto al tipo de pacientes que estaban evaluando, y esto pues en algún punto puede ofrecer algún tipo de sesgo. Fueron los grupos equilibrados en pronóstico al terminar el estudio. Digamos que en términos generales sí fue posible, aunque el hecho de que haya habido tanta pérdida de pacientes, pues digamos que a mi modo de ver esclarece un poquito pues como el equilibrio en el pronóstico. Y se completó el seguimiento pues para el objetivo principal, que era la funcionalidad. A mi modo de ver, el hecho de que haya tanta pérdida de pacientes, pues digamos que no hubo un número pues como bueno de pacientes para uno definir que la prótesis cementada o la no cementada iban a tener una mayor funcionalidad. Como vimos, el estudio arrojó que los pacientes que iban a prótesis no cementada tuvieron una mayor funcionalidad, pero el hecho de que haya habido pues como tanta pérdida en el estudio pues hace que me haga dudar de este resultado. Pero pues en términos de mortalidad y en términos de fracturas periprotésicas, pues digamos que sí podemos sacar alguna conclusión de esto. Se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el estudio. Entonces, para seguir con estas preguntas, entonces se analizaron los pacientes en el grupo a los que fueron aleatorizados. Esto, digamos que fue de manera parcial, porque pues algo que no les mencioné anteriormente, habían pacientes que tenían pues fracturas bilaterales, y que algunos estuvieron en ambos grupos, otros estuvieron en grupos diferentes. Entonces, digamos que esto puede tener alguna variación. Hubo 7 pacientes con fracturas en ambas caderas. Entonces, de estos 5, se incluyeron una cadera en cada grupo. Uno que fue ambas caderas para el grupo cementado, y otro que fue para ambas caderas en el grupo cementado. Y pues eso también puede tener algún tipo de sesgo con respecto a los resultados, porque vemos que la población o el grupo de pacientes pues después de la mortalidad que tuvieron no fue mucho. Y se detuvo el estudio antes de tiempo, no se detuvo. Digamos que a los 5 años pues fue valorado. Con respecto a los resultados, como los analizamos entonces anteriormente, de qué tan grande fue el efecto del tratamiento y qué tan precisa fue la estimación del tratamiento, como les mencioné anteriormente, fue un estudio entonces de un ensayo clínico de equivalencia en el que pues, se intentó pues como definir que la prótesis no cementada y la cementada eran equivalentes con respecto a la funcionalidad. Sin embargo, esto pues, como les he mencionado en repetidas ocasiones, a 5 años ofreció, digamos que a favor de los pacientes con prótesis no cementadas, una mayor funcionalidad, pero pues a la luz de la cantidad de pacientes no fue muy válido. Y con respecto a los HR, pues solamente hubo estadísticamente significativa con respecto al gran número de fracturas periprotésicas que hubo en pacientes con prótesis no cementadas. La mortalidad pues digamos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo aplicar los resultados pues de ese estudio a la atención de los pacientes? Entonces, los pacientes del estudio eran similares a los pacientes míos, digamos que en términos funcionales sí, pero no, como les mencioné, en términos de comorbilidad no sé qué tipo de pacientes o con qué comorbilidades ellos estaban pues como tratando allá en Noruega. Entonces, digamos que ahí sí me queda también pues un poco la duda. Se consideraron todos los resultados importantes para el paciente. Pues a mi modo de ver, no. Como les mencioné, desde digamos que el inicio del estudio no tenemos una escala, digamos, que evalúe las comorbilidades, y posteriormente, pues, la pérdida de tantos pacientes, pues, puede limitar un poquito mi decisión. Y los probables beneficios del tratamiento valen la pena, a pesar del posible daño y los costos. En teoría sí, aunque como les mencioné, el hecho de cementar la prótesis también tiene riesgos cardiovasculares, puede ocasionar la muerte. Eso, pues, digamos que no tiene una alta incidencia, pero sí tiene pues riesgos, pero en teoría sí pudiera definirse en términos generales en caso de ser pues como probado
el hecho de que una prótesis cementada sea mejor. Entonces, para concluir, en mi opinión, hay otros factores pronósticos que deben ser tenidos en cuenta, como las comorbilidades en el inicio de este estudio. Es posible, y a mi modo de ver, que yo pueda sacar de ese estudio que si haya un mayor riesgo de fracturas periprotésicas en pacientes con prótesis no cementadas, y esto pues ya lo sabemos por estudios anteriores. Sin embargo, y eso, digamos que a mi modo de ver, en todos los estudios, independientemente de su calidad metodológica, el hecho de que haya tantas prótesis en el mercado, tantos diferentes, digamos, marcas de cementos, tantas técnicas de cementación diferentes, hacen que hagan, pues, que sea difícil valorar el resultado y que se pueda, y que esos puedan ser, pues, aplicados a mis pacientes al final, pues, de cada estudio.